Entonces, en el nombre de Jesús, damos gracias a Dios. Amén. Que me permita faltar mañana el día domingo, por favor. ¿Quién es usted? ¿Por qué usted me está pidiendo ahorita de que mañana va a faltar? Yo he sido miembro aquí 10 años, pastor. 10 años. Hermana, ¿el hermano Segatón tiene alguna actividad mañana? Tiene que recoger los diezmos, pastor. Imposible que usted se vaya mañana. Pastor, pero mañana entierran a mi madre. ¿Su madre? Bueno, pero déjeme decirle algo. Deje que los muertos entierren a sus muertos. ¡Pero es mi madre, pastor! ¡No! Usted se quede aquí trabajando para la iglesia. Deme permiso, por favor. No le voy a dar permiso por los momentos. Hermana, venga para acá. ¿Hay alguien que pueda? ¿Cuántas actividades tenemos nosotros para mañana? ¿Tenemos alguno en personal libre? No, ninguno, pastor. ¿Cómo le puedo yo dar permiso si tiene que trabajar en la iglesia? Usted es un obrero. No te me puedes salir de la cobertura. Pero es mi madre, pastor. Ya le dije, deje que los muertos entierren a sus muertos. Ay, pastor, pero es mi mamá. Bueno, el hermano Segatón mañana no va a estar. Así que, pero antes, déme sus diezmos, su ofrenda, su promesa de fe y para la renta. Dios me lo bendiga. Lo que acaban de ver es un video, ¿verdad? Un sketch que relata de muchos pastores que le venden a sus miembros digamos así, la cobertura en lo que es el servicio y manipulan y esclavizan a esas personas, dejándolos fuera de sus familiares, que compartan tiempo con sus familiares y incluso hasta son maldecidos por sus pastores. Dios es el único que da la cobertura. La cobertura viene de lo espiritual, acuérdense de eso, y el único que la puede dar es Jesús. Y la explicación se la vamos a dar en el cafetín. Buenos días, estamos en el cafetín con nuestro pastor Carlos Redimín. Estamos celebrando ya nuestro 7º programa y le damos gracias a Dios por todos ustedes, suscriptores, miembros del grupo, porque ahora tenemos una página en Facebook que se llama Prédicas del Cafetín. Gracias a todos ustedes porque ustedes son los que han hecho este programa, que la gloria de Dios sea exaltado. Pastor, vamos a hacer la oración. Claro que sí, ¿verdad? Gracias, bienvenidos a todos a este canal. Sí. Vamos a glorificar a Dios pidiéndole dirección, ¿verdad? Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres todopoderoso, eres el Padre de las luces, Señor Padre. Gracias, Señor, por este programa. Gracias, Señor, por la oportunidad de nosotros poder glorificarte hablando de tu palabra, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que todo lo que hagamos aquí es para glorificar el santo nombre de tu Hijo amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, el tema de hoy habla sobre la falsedad de lo que es la cobertura, ¿verdad? Y ¿qué hay de cierto de eso de las iglesias que dicen, mira, te vamos a dar esta cobertura, te vamos a dar... ¿Es eso verdad o es falso? Bueno, es verdad que la gente lo hace, pero no es verdad bíblicamente, ¿verdad? Ok, pero ¿cuál es la intención de venderte una cobertura?
Well, es falso, hermano, es falso. Todo viene a la manipulación, todo viene a las personas que se dicen tener la unción, que son padres espirituales, que tienen diferentes iglesias, que tienen un apostolado, que tienen un concilio, que ellos te pueden proveer esa cobertura espiritual. En otras palabras, te están vendiendo seguridad. O sea, poniéndolo aquí, esas iglesias que tienen denominaciones, es porque también tienen coberturas de otras. Claro, es una cadena, hermano. Por ejemplo, una pequeña iglesia dice que tiene cobertura de otra porque la otra le saca dinero y la otra le vuelve a sacar dinero, y todo es cuestión de dinero, están enfocados al dinero. Nadie da cobertura de a gratis. Pero a nivel espiritual, pastor, esas coberturas se pueden hacer. Bueno, a nivel espiritual esas coberturas son falsas. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 91, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Salmo 91? El 91 dice así la palabra de Dios. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Oh Dios, en quien yo confiaré. Tu cobertura proviene de Dios. Tu cobertura espiritual proviene solamente de Dios. No puede venir de otro lado. Porque si viniera de otro lado, hermano, se lo voy a explicar muy fácil, muy rápido, fuera idolatría. ¿Por qué? Porque no hay ningún mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que nuestro Señor Jesucristo. Entonces las personas que usan una cobertura, un pastor, un falso apóstol, una falsa denominación, un falso concilio para decir que tienen una supuesta cobertura, están idolatrando, están fallando. O sea que ninguna de estas personas pueden dar cobertura a nivel espiritual, ¿correcto, pastor? Ningún ser humano puede dar una cobertura espiritual. Se lo voy a explicar más fácil, hermano. Y quiero que los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? A través de YouTube, de nuestro canal, pongan mucha atención. El único que te puede dar una cobertura espiritual es un espíritu. Y el único espíritu es Dios. No importa que, yo te compartí de lo espiritual, por eso yo soy tu padre espiritual, por eso yo te doy cobertura espiritual. Eso es basura. No lo dice la palabra de Dios. O sea, suscriptores, amigos, hermanos, familiares. Lo que está diciendo aquí el pastor es que todo lo que es cobertura, si es espiritual, la única cobertura que es espiritual es la de Dios. Y humanamente no puede haber cobertura, ¿correcto, pastor? Claro, vamos a ver una advertencia para aquellos que dicen que dan coberturas, para ver cómo les va a ir, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 30, capítulo 1. Dice: ay de los hijos. Ay, cuando dice una ay la Biblia es porque Dios te va a chicotear. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, por tomar consejo y no de mí, por cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado. Más claro ni el agua. ¿Está viendo cómo dice la palabra de Dios? Wow. Los que tú estás pidiendo cobertura y no es del Señor, estás añadiendo pecado sobre pecado a tu vida, porque no confías en Él. El único que te puede dar lo espiritual es Dios. Yo le hago otra pregunta, hermano. ¿Quién te dio el espíritu? Dios. Entonces, ¿cómo te puede cubrir alguien que no te ha dado el espíritu? Eso es ridículo. No sé por qué la gente cae en esas barbaridades, porque los engañan. Por eso la verdad te puede hacer libre. Por eso es importante este programa y que se suscriban a nuestro programa para que nosotros podamos ayudarles a abrir esos ojos espirituales y ustedes puedan ver la verdad y liberarse de esas iglesias falsas donde están encadenados, donde los tienen arraigados en un lugar en cuatro paredes que no dejan ni salir. Se dice: pastor, usted no puede salir. El pastor dice que no puedes salir, no puedes tomar el día, tienes que venir a servir, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Es una manipulación. No, y como vimos en el video, en el sketch que hicimos cuando empezó este programa, así hay pastores. Se te murió un familiar o tienes que hacer una diligencia importante y te dicen, como perteneces al grupo de ellos, de los 12 o
o perteneces a la iglesia, te dicen que no, que tu lugar es allí en la iglesia. Primero es Dios, primero son los negocios de Dios, es lo que te dicen. Pero es una manipulación. Es una manipulación porque también no solamente te amenazan que tú vas bajo una maldición si tú te sales de esa supuesta cobertura. Así me dijo hace muchos años un pastor, me dice, le dijo, mi esposa me dijo, pues dile que no vamos a estar el próximo domingo porque vamos a ir a hacer un evento a evangelizar a otro estado. Y le digo, ¿yo por qué le voy a decir al pastor? Decía, porque yo era nuevo en ese entonces en las cosas de Dios. Dice, tú ve y dile. Y yo le dije, y él me dijo, ¿y ya estás bajo cobertura? Y yo le contesté, sí, el Señor es mi cobija. Amén. Porque yo no quiero cobertura de un hombre. ¿Qué va a pasar en esas iglesias que tienen como cobertura un hombre? Porque esas iglesias idolatran a alguien. Idolatran los nombres de ellos, al apóstol, al ungido. ¿Qué va a pasar cuando ellos se mueran? Porque mi cobija nunca se muere, mi cobija es eterna, proviene de lo alto. Bueno, si se mueren, pastor, los hijos son los que van a heredar esa iglesia. Y para muestra, un botón. Vean que cuando se muere el pastor, lo hereda la esposa o se enferma el pastor. Exactamente. Lo hereda la esposa o lo heredan los hijos o los hijos son los encargados de la adoración. O sea, todo es en familia, nada más. Ellos no pueden hacer una elección como con ancianos para elegir un nuevo pastor, no. Ellos es nada más para ellos, ¿correcto, pastor? Claro, eso es toda una manipulación, es un negocio. Es un negocio y yo quiero que si nos está viendo en YouTube Dios les pueda abrir los ojos, porque un verdadero pastor lo hace sin interés. Un verdadero pastor llamado por Dios no cobra, no vende el evangelio y mucho menos hereda una iglesia. No, y también, pastor, ellos cobran un porcentaje por esas iglesias hijas de los diezmos y las ofrendas de sus, digamos, feligreses. Le mandan una comisión a la iglesia madre, ¿no? Claro, por eso tienen sus supuestos apóstoles y la apostolitis, y es una cadena de lobos, porque ahora ya no es un lobo, es una cadena de lobos que tú tienes que mantener. Imagínese tú. Ahora, pastor, una pregunta. La mayoría de estas personas, cuando se dan cuenta, digamos así, los seguidores de esas iglesias, que ya ven la mentira en la iglesia y deciden irse de la iglesia, muchos de esos pastores maldicen a esos feligreses cuando se están yendo de esas iglesias. Bueno, sí, en primera el pastor no tiene poder para maldecir a nadie, mucho menos un falso pastor. Ok, pastor, pero hay una palabra que habla de quién es la maldición, de quién es la bendición y la maldición, pastor. La maldición y la bendición la da solamente Dios. Wow. Eso está en la palabra. Exactamente. Por eso tenemos que estudiar y abrir los ojos y ver que muy atención las escrituras. Vamos a leer otra cita, querido hermano, que en Colosenses 1:18, la palabra de Dios dice así, y Él es, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el principado, el primogénito de todos los muertos, en que todo tenga preeminencia. ¿Qué es que tenga todo preeminencia? Que tiene todo el control, que tiene toda la cubierta, que tiene toda la cobertura, que tiene todo el control de todo. Wow. Si usted tiene una cobertura de un falso pastor, un falso profeta, una falsa denominación, un falso concilio, usted no tiene a cabeza como Cristo. Wow. Increíble. Y está idolatrando. O sea, caeríamos en lo que es la idolatría. Y la idolatría, el Señor Jesús es un pecado muy grave. Wow. Pastor, una otra pregunta. Estas denominaciones, porque la iglesia cristiana tiene demasiadas denominaciones. Tengo entendido que hay más de 40,000 denominaciones en lo que es religiones y todas estas cosas. Pero ¿cuántas denominaciones tendría la iglesia cristiana evangélica? Bueno, la pregunta es muy buena, hermano, porque realmente ninguna religión te salva. La palabra régimen viene del ejército, cuando había ejércitos persas y ejércitos romanos. Religión es un régimen que tú tratas para agradar algo, y la religión es
hacen cosas para agradar a Dios. Eso es su religión o religiosidad. ¿Sí me entiende? Por eso en Santiago 1:27 nos dice la palabra de Dios que la verdadera religión es pura e inmaculada en ayudar a los huérfanos, a los viudos y desamparados. Y como podrán ver, los feligreses cuando hay gente que tiene problemas, ¿verdad? En cierto tiempo, ejemplo, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay familias que se quedan sin trabajo o le deportan al esposo y se quedaron mal. Entonces van a esas iglesias a que los ayuden, y esas iglesias lo que responden es que esto no es un hogar de financiamiento a ayudar a otros, pastor. Es lo que dicen. Claro, bueno, dicen que no es un lugar de dependencia, de ayuda solidaria, pero realmente son pillos, porque si tienen los medios y el dinero para ayudar a otros, ¿por qué no lo hacen? No, imagínense, para pagarle guardaespaldas, carros de lujo, tienen dinero. Claro, y llega una persona que necesita sus medicinas para su hijo y le dicen que no. Imagínense, entonces, y no solamente eso, pastor, si fueron feligreses y estuvieron dando diezmos, ofrendas por 2 años, 5 años, 6 años, 7 años, y pasan por un problema y la misma iglesia no los ayuda, entonces no están cumpliendo lo que dice la palabra. Bueno, no están cumpliendo, y segundo, vamos a tener un programa acerca de los diezmos también, para que nosotros sepamos realmente si son lícitos o ilícitos el Nuevo Testamento. Pero es muy importante, hermano, porque todo va ligado, y esto es muy bueno que estemos hablando del cafetín, porque va ligado a que muchos se dicen tener la unción, que quieren vender la unción, que se dicen padres espirituales, y ya tenemos esos programas en el cafetín para que usted los busque, ¿verdad? Para que usted sepa un poquito más de estas personas, cómo manipulan, cómo operan, y ahora ya no, como le dije, ya no es un lobo, es una cadena de lobos. También queremos aconsejarles a aquellos que están estudiando para ser pastores, vean lo que está pasando, no se unan a esas coberturas porque son falsas. A lo mejor su corazón es un corazón puro, y a lo mejor se unieron a estas, digámoslo así, ¿verdad, pastor? Se unieron a estas coberturas, pero porque no sabían, o porque realmente fueron como ovejas al matadero allí, y entonces aceptaron esa propuesta. Pero déjenme decirles a esos pastores que en su corazón saben que esas coberturas no son las correctas, tienen o pueden salirse de allí, pastor. Claro, tenga fe que Dios le va a respaldar su ministerio. No dependa de una cobertura falsa de un humano. Cuando es una iglesia de Dios, usted no necesita a nadie más que a Dios. Más nada, solamente por la fe, ¿verdad, pastor? Por la fe genuina, la fe ferviente, la fe para la iglesia, la sana doctrina. O sea, amigos que tienen ese ministerio de pastorado, pueden salirse de esas iglesias y abrir sus iglesias, y la cobertura que ustedes van a tener viene del cielo, como dice el Salmo 91, ¿correcto, pastor? Claro, y si no lo hacen, como dice Isaías en el capítulo 30, versículo 1, van a añadir pecado sobre pecado en su vida por cobijarse con un humano. Y no nos podemos ir, ¿verdad, hermano? Porque vamos a declarar el Evangelio, para eso fuimos llamados, porque esa es la única forma que Dios te selle con el Espíritu Santo y te pueda abrir esos ojos espirituales para que no te engañen. Y el Evangelio se encuentra para la iglesia, el Evangelio de la Gracia, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde el apóstol Pablo nos dice, querido hermano, que él va a compartir lo que Jesús le dijo a él que compartiese, que si creemos en lo que él nos dice, seremos salvos. Amén. Si no creemos en vano, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar como propiciación, y tenemos que tener fe en su sangre preciosa para que nos libre de toda maldad, de todo pecado. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees en el Evangelio de todo corazón, tú no vas a necesitar ninguna falsa cobertura de nadie, ninguna denominación falsa, ningún concilio falso. Vas a depender del Todopoderoso y vas a habitar bajo la sombra del Altísimo. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Señor.